Bueno, a ver, imaginemos por un momento que instalamos el sistema de seguridad más caro y sofisticado en una casa. Todo está conectado, ¿vale? Ajá, un sistema de última generación. Eso es. Pero de repente hay un cortocircuito en el panel central. Y a partir de ese momento, la sirena empieza a sonar a todo volumen, ensordecedora, a las 3 de la madrugada. Madre mía, qué pesadilla. Totalmente. Pero lo curioso es que no suena porque haya entrado un ladrón. Suena simplemente porque ha caído una hoja de un árbol en el jardín. O sea, la amenaza es mínima, casi inexistente, pero la respuesta del sistema es brutal, máxima y sobre todo muy real para quien está dentro intentando dormir. Fíjate que es una imagen que ilustra a la perfección el núcleo de lo que vamos a analizar en esta exploración a fondo. Sí, ¿verdad? Claro, porque ese cortocircuito, esa alarma hipersensible que no se apaga nunca, pues es básicamente la realidad diaria del sistema nervioso de millones de personas. Y precisamente por eso nuestra misión de hoy está tan clara. Tenemos sobre la mesa una pila fascinante de documentos, historiales clínicos, presentaciones corporativas, el pitch deck para inversores, días de servicio de una empresa que se llama ImmunoHealth. Un material interesantísimo, la verdad. Es que el objetivo hoy es doble. Primero, entender qué es exactamente ImmunoHealth como empresa y cuál es su objetivo, que según dicen ellos mismos, es crear una plataforma digital de salud integrativa basada en la ciencia. Exacto, sustentada en 4 pilares fundamentales. Eso es. Y lo segundo, ver cómo aplican este modelo a su primera patología objetivo, que es precisamente la que hace sonar esa alarma hiperactiva que decíamos, la fibromialgia. Lo fascinante aquí, al leer esta pila de documentos, es que nos muestra un cambio de paradigma total. ImmunoHealth no se presenta como la típica clínica física tradicional con su sala de espera. Claro, el típico centro médico. No. Es un ecosistema digital diseñado para adaptarse a patologías crónicas. Y han decidido arrancar con la fibromialgia porque es, posiblemente uno de los mayores retos médicos que tenemos hoy en día. Es una condición crónica súper dolorosa. Y profundamente incomprendida además. Y esto es vital para quienes nos escuchan hoy. O sea, incluso si el término fibromialgia le suena un poco lejano, la manera en que esta plataforma aborda una enfermedad tan compleja, uniendo diferentes disciplinas a través de la tecnología, representa el futuro. Totalmente. El futuro del manejo de lo crónico. Eso es. Nos da lecciones sobre cómo el cuerpo y la mente están súper conectados. Pero, antes de diseccionar la solución que proponen, creo que necesitamos entender el problema, Claro, hay que ir a la base. que es la fibromialgia, en realidad. Porque, a ver, históricamente ha habido una corriente, incluso dentro de la medicina, que sugería que era algo puramente psicológico, un invento de la mente. Ya, el típico lo tienes todo en la cabeza. Pues los datos clínicos actuales que maneja ImmunoHealth en sus documentos destrozan esa narrativa por completo. La fibromialgia no es una moda. Ni un trastorno psicosomático. Para nada. Los textos detallan alteraciones fisiológicas reales, medibles. O sea, hay una disfunción clara en el sistema nervioso central que viene acompañada de un estado de estrés oxidativo crónico, neuroinflamación y disfunción mitocondrial. Vale, espera, vamos a hacer una pausa aquí. Sí, dime. Porque para quienes no tenemos un doctorado en biología celular, esto de disfunción mitocondrial suena a fallo en el motor de una nave espacial. Bueno, ¿no vas muy desencaminado? A ver, si las mitocondrias son los motores de nuestras células, las encargadas de producir energía, ¿qué significa exactamente que fallen en la fibromialgia? ¿Es como un coche sin gasolina o más bien un motor oxidado que echa humo negro? Pues mira, la analogía del motor oxidado es súper precisa. Las mitocondrias en estos pacientes no están procesando el combustible de manera eficiente. O sea, queman mal. Exacto. En lugar de generar energía limpia, producen un exceso de radicales libres, que vendría a ser ese humo tóxico que dices. Y esto genera lo que en clínica llamamos estrés oxidativo. Ya, claro. Las células literalmente se asfixian. Y eso explica esa fatiga aplastante, esa que no se alivia por mucho que duermas. Y ojo, que a esto hay que sumarle un desequilibrio profundo en los neurotransmisores clave del cerebro. Los mensajeros químicos, ¿no? Eso es. Hablamos de una caída brutal en la serotonina y la dopamina. Pero muy especialmente hay un fallo en el GABA. El GABA. Sí, el ácido gamma-aminobutírico. Actúa como el pedal de freno del cerebro. Es el neurotransmisor que dice, oye, calma, no pasa nada. Vale, y en la fibromialgia ese freno... Ese freno está totalmente desgastado.
Y si a eso le sumas que los estudios muestran una carencia severa del antioxidante maestro del cuerpo, que es el glutatión, pues tienes la tormenta perfecta. Ostras. Claro, las células no tienen cómo limpiarse el óxido y el cerebro no tiene cómo frenar las señales de dolor. Volviendo a la analogía de la casa de antes. No solo la alarma suena por una mísera hoja, sino que encima los cables están oxidados y el botón para apagar la sirena se ha roto. ¿Tal cual? Y claro, aquí es donde el sistema sanitario tradicional, que oye, salva vidas a diario en casos agudos, pues a menudo se queda corto. Es que se queda muy corto. Vas a un especialista y te receta un parche para el dolor. Luego otro te da pastillas para dormir. Y otro intenta lidiar con la fatiga. Es un abordaje súper fragmentado. Totalmente. Intentan tapar la sirena con una manta gruesa, en lugar de bajar a arreglar el panel eléctrico. Exacto. Y al final el paciente acaba rebotando de consulta en consulta, sintiéndose súper incomprendido y sobre todo muy solo. Ese es exactamente el vacío que Immunohealth intenta llenar como empresa. Al entender que el dolor es multisistémico, o sea, que afecta a la energía, a los músculos, al sueño, a las emociones, ¿A todo? Vaya. a todo. Pues su propuesta de valor corporativa argumenta que una pastilla aislada jamás va a ser la solución definitiva. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto, porque aquí entramos de lleno en su modelo de negocio y en la solución clínica. Immunohealth se define en su pitch deck como una plataforma digital de salud integrativa. Eso es. Y su modelo se basa en 4 pilares fundamentales y súper personalizados. Suplementación premium, nutrición clínica, ejercicio adaptado y apoyo emocional. Los 4 pilares, sí. Pero a ver, voy a hacer de abogado del diablo por un momento, ¿vale? Porque creo que es un escepticismo muy sano. Claro, dispara. Cuando leo la palabra integrativa u holística en un dossier, confieso que me salta un poco la alarma de la pseudociencia. O sea, a menudo suena a marketing vacío para venderte, no sé, retiros espirituales o dietas milagros sin base probada. ¿Cómo se defiende Immunohealth de esta percepción en sus propios documentos? Pues mira, es una duda más que razonable. Y estoy convencida de que el término integrativo ha sido muy maltratado en los últimos años. Bastante, sí. Pero al revisar sus fuentes, lo que vemos es una barrera de contención clínica súper estricta. Immunogenes huye completamente de la improvisación o de las plantillas universales para todo el mundo. Vale, no hay un copia y pega. Para nada. Todo parte de una evaluación inicial, que además es gratuita, y un formulario clínico súper exhaustivo, para crear lo que ellos denominan un perfil bioindividual. Bioindividual, me gusta el concepto. Y, ojo, trabajan exclusivamente con profesionales titulados. Hablamos de nutricionistas universitarios, psicólogos clínicos colegiados y licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte, los profesionales COLEF. Es decir, que la intervención que te hagan, ya sea recetarte un probiótico o diseñarte una tabla de estiramientos, está atada a la evidencia científica más reciente sobre el dolor crónico. 100%. ¿No a la intuición o al me parece a mí? Ese es el núcleo duro de su propuesta. La ciencia es el filtro por el que pasa todo. El enfoque es tratar las causas subyacentes, o sea, ir a la raíz, no solo silenciar los síntomas. Vale, pues siguiendo la lógica, si queremos calmar esa alarma del sistema nervioso, lo primero es darle al cuerpo los materiales de construcción adecuados para reparar esos cables oxidados. Eso es. Y esto nos lleva de lleno a los 2 primeros pilares, nutrición y suplementación. Y me parece fundamental destacar que los documentos rechazan categóricamente las dietas genéricas. Claro, porque no hay 2 metabolismos iguales en el mundo, y menos aún en un estado de inflamación crónica sistémica. La nutrición en este modelo es clínica y de alta precisión. Ajá. Empiezan, por ejemplo, ajustando micronutrientes, que casi siempre suelen estar en déficit en estos pacientes. Hablamos de niveles de vitamina D, magnesio, selenio, hierro. Lo básico para funcionar. Sí, pero donde realmente ponen el foco pesado es en el eje intestino-cerebro. Para ellos, la salud intestinal es absolutamente innegociable en su metodología. Me gustaría que nos detuviéramos justo aquí, porque lo del eje intestino-cerebro suena muy técnico. Sí, a veces asusta el término. A mí me gusta imaginarlo como si fuera una línea telefónica directa entre la barriga y la cabeza, principalmente a través del nervio vago. Me parece una analogía fantástica. Claro, si el intestino está inflamado, ya sea por intolerancias o por mala digestión, es como si hubiera interferencias constantes en esa línea telefónica, ¿no? Exactamente. El cerebro empieza a recibir mensajes de pánico codificados desde el estómago, y eso lógicamente aumenta la percepción del dolor general en todo el cuerpo. Es una forma excelente de visualizarlo. Esa interferencia intestinal es la que dispara la inflamación sistémica.
Por eso, el abordaje nutricional de ImmunoHealth siempre incluye el uso muy pautado de probióticos para modular la microbiota. Vale. También tiran de enzimas digestivas. Así evitan que los alimentos que están mal procesados fermenten en el intestino y causen daño. Y prebióticos también, Todo enfocado a calmar la barriga. porque la lógica celular es aplastante, fíjate. Si el intestino está inflamado, actúa como un muro de contención. Los nutrientes de tu dieta sana e incluso los propios suplementos que te tomes simplemente no se absorben, entran y salen. Y eso nos lleva directamente al tema de la suplementación. Que ojo, aquí no se trata de ir a un herbolario o a una farmacia y salir con 20 botes distintos al azar esperando que alguno te haga magia. ¿Qué va? ¿Qué va? La suplementación en este modelo, como te decía, no es acumular pastillas en el armario. Es pura bioquímica aplicada. Buscan dianas terapéuticas muy concretas. Muy específicas. Retomando el problema del motor oxidado de antes, por ejemplo, emplean compuestos superpotentes como el glutatión. El antioxidante que mencionabas antes. Exacto. Al ser el antioxidante maestro del cuerpo humano, reponerlo es vital para limpiar ese estrés oxidativo celular. Es literalmente el producto que quita el óxido de las mitocondrias. Tal cual. Y a esto le suelen sumar la coenzima Q10. Ah, la famosa Q10. Sí, que actúa como una chispa para reactivar la producción de energía pura dentro de esas mitocondrias cansadas. También encontramos en sus protocolos el uso de dosis clínicas y subrayo, clínicas de omega 3. ¿Por qué el omega 3 en concreto para el dolor? Porque los ácidos grasos, EPA y DHA del omega 3, tienen una capacidad fascinante para cruzar la barrera hematoencefálica y bloquear directamente la neuroinflamación en el cerebro. Apagan el fuego arriba. Ostras, qué interesante. Oye, hay otro compuesto que mencionan un montón en los textos, que es la rodiola. Ah, sí, la rodiola rósea. ¿Cómo funciona exactamente? Porque en los documentos lo clasifican como un adaptógeno. Pues mira, un adaptógeno funciona de una manera increíble. Actúa como un termostato para el sistema de respuesta al estrés del cuerpo. Un termostato, vale. Imagina que el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, está por las nubes. Pues la rodiola ayuda a bajarlo. Pero si por el contrario el sistema está agotadísimo y la fatiga es extrema, ayuda a elevar la vitalidad. Se adapta a lo que necesitas, de ahí el nombre. Eso es. En el caso concreto de la fibromialgia, se utiliza mucho para combatir esa fatiga mental profunda, la niebla mental y ayudar al sistema nervioso a recuperar su homeostasis, o sea, su equilibrio natural. Ahora, hay un detalle en la estrategia corporativa de ImmunoHealth que me parece crucial para entender su modelo de negocio y también su ética profesional. A ver. No son una empresa monomarca. Es decir, no han creado todo este mega ecosistema para obligar a los pacientes a comprar botes de suplementos con la pegatina de ImmunoHealth. Y fíjate que ese es un factor de independencia que les aporta muchísima credibilidad en el sector. Claro, ¿te fías más? En su pitch deck dejan súper claro que recomiendan productos de laboratorios internacionales premium, que son totalmente independientes. Mencionan colaboraciones, o más bien recomendaciones, de marcas de altísimo prestigio, como Marnis o Nutergia. O sea que al no fabricar ellos su propia pastilla, Eliminan de un plumazo cualquier conflicto de interés. El profesional sanitario de la plataforma recomienda única y exclusivamente lo que la evidencia científica dicta que es mejor para la inflamación de ese paciente en particular, garantizando pureza, biodisponibilidad y punto. acción de precisión, logramos que la célula por fin vuelva a tener energía y bajamos un poco esa inflamación basal. El terreno está preparado. Exacto. El cuerpo necesita volver a moverse. Y la mente necesita poco a poco perder el terror absoluto a sentir dolor de nuevo. Uf, ese es el gran salto. Y aquí es donde entramos en los dos pilares que, a mi juicio personal, son el mayor desafío de todos: el ejercicio y la psicología. Sin duda. Porque aquí lanzo la gran pregunta. ¿Cómo convences a alguien cuya alarma está gritando peligro 24 horas al día, alguien que vive con dolor crónico y una fatiga que no le deja levantarse, para que encima se ponga a hacer ejercicio? O sea, suena a castigo medieval. Totalmente comprensible. Y de hecho esa fobia al movimiento, que en clínica se llama kinesiofobia, es la barrera más grande a la que se enfrentan. Kinesiofobia, el miedo a moverse. Eso es. El paciente deja de moverse por puro miedo a empeorar. Pero claro, ese inmovilismo es una trampa tremenda. A largo plazo genera atrofia, más rigidez y muchísima debilidad muscular,
lo que, irónicamente, produce todavía más dolor. Un círculo vicioso de manual. El paradigma de ImmunoHealth lo que hace es romper con la idea tradicional del gimnasio. El profesional COLEF no busca el rendimiento deportivo. Aquí no hay que sudar la camiseta ni levantar pesas enormes. El objetivo inicial es recuperar la funcionalidad básica del día a día. Movimiento con propósito, como afirman ellos en sus manuales. Exacto. Es un movimiento muy suave y sobre todo altamente guiado. Y fíjate, este tipo de ejercicio estimula la liberación de endorfinas, que al final son nuestros analgésicos internos más potentes. Claro, generamos nuestra propia medicina. Pero el mayor valor que aporta el educador físico en esta plataforma es enseñarle al paciente una distinción crucial: la diferencia entre el dolor de alarma y el dolor adaptativo post-esfuerzo. Qué concepto tan interesante. O sea, educar al cerebro para descifrar de nuevo las señales correctamente. El dolor de alarma vendría a ser el cuerpo diciendo, cuidado, estás causando un daño real, para ahora mismo. Pero el dolor adaptativo es distinto, ¿no? El dolor adaptativo es esa molestia sorda, las típicas agujetas o pesadez después de un esfuerzo muscular. Es una señal normal de que el músculo se está adaptando y fortaleciendo. Vale. Pero para una persona con fibromialgia, cualquier mínima molestia desencadena un pánico atroz. Entender que un cierto nivel de molestia después del ejercicio es seguro e incluso indica progreso es profundamente liberador para ellos. Les devuelve la confianza en su propio cuerpo. Y, oye, me pareció brillante leer en sus guías de servicio que siempre existe un plan B. Así, la adaptación en tiempo real. Claro, porque si un día el paciente se levanta y el cuerpo simplemente se niega a responder debido a un brote fuerte de dolor, la sesión no se cancela, ni se marca como un fracaso en la app. Para nada. El entrenador ajusta el plan en ese mismo momento hacia, por ejemplo, estiramientos pasivos sentado en una silla o ejercicios de respiración diafragmática. O sea, la constancia se mantiene intacta, pero la exigencia se adapta a la realidad del paciente ese día. Exacto. Y esto, inevitablemente, nos conecta de lleno con el cuarto pilar. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque abordan la psicología desde una madurez enorme en los documentos. Huyen como de la peste de la positividad tóxica. Menos mal. El objetivo de la terapia psicológica en el ecosistema de ImmunoHealth no es prometerle a la persona que, si sonríes y piensas en positivo, el dolor va a desaparecer mágicamente. Porque eso sería mentir, básicamente. Sería totalmente engañoso y generaría una frustración inmensa en el paciente. El verdadero objetivo aquí es intervenir sobre el impacto emocional devastador que provoca vivir con dolor continuo. Claro, es que el dolor crónico no es solo una sensación física en una pierna o en la espalda. Arrastra consigo un aislamiento terrible, la incomprensión de todo tu entorno y una pérdida de identidad brutal al tener que cancelar planes constantemente. Al final te roba el control de tu propia vida. Y el cerebro, debido a la neuroplasticidad, acaba reconfigurándose para vivir en un estado de alerta y miedo constante a ese dolor. Está a la defensiva siempre. Siempre. Lo que hacen los psicólogos clínicos de la plataforma es utilizar terapias cognitivo-conductuales y técnicas de mindfulness para enseñar a la mente a no entrar en espirales de pánico cuando hay un brote. Ajá. Enseñan a gestionar la frustración, a poner límites sanos a familiares y amigos, que es súper importante, y a transformar el estrés emocional en resiliencia pura. O sea, se trata de enseñarle al cerebro a convivir con la sensación física, pero de una forma mucho menos amenazante, reduciendo lo que en psicología se conoce como el sufrimiento secundario. Eso es. Pero claro, aquí llegamos al punto crítico de toda esta arquitectura. Fíjate. Puedes tener a 4 expertos brillantes: un nutricionista de primerísimo nivel, un experto en bioquímica para los suplementos, un entrenador súper empático y un psicólogo clínico excepcional. Vale, el Dream Team. Pero si cada uno de ellos trabaja en su propia burbuja de cristal y no se comunican entre ellos en ningún momento, pues volvemos a la casilla de salida. Volvemos al sistema tradicional que parchea, al especialista que no sabe lo que hace el de la puerta de al lado. Y ese es, sin duda alguna, el mayor factor diferencial de ImmunoHealth como empresa puramente tecnológica. La verdadera innovación de su pitch no está solo en tener 4 pilares, sino en la amalgama digital que los une a todos. ¿La plataforma central? Exacto. La plataforma centraliza el historial clínico del paciente y, lo más importante, obliga a una comunicación cruzada constante entre los especialistas. O sea que el entrenador físico, antes de pautarle la sesión del martes al paciente, entra en la plataforma y ve exactamente qué pautas le acaba de marcar el nutricionista.
Claro, y si ve que el paciente tiene baja disponibilidad de energía porque le han puesto un déficit temporal o lo que sea, ajusta el volumen de ejercicio en consecuencia. O imaginemos el caso contrario, que el psicólogo clínico, durante su sesión online, detecta que la persona está sufriendo picos de insomnio severo por ansiedad. Eso pasa muchísimo. Lo documenta en el sistema y automáticamente el área de nutrición puede intervenir de urgencia. Exacto. Incluyendo alimentos ricos en triptófano o ajustando la dosis nocturna de magnesio para relajar el sistema nervioso. Y al mismo tiempo, el entrenador ve eso y cambia la rutina hacia ejercicios de respiración más suaves. Es una auténtica red de seguridad interdisciplinar. Es verdaderamente un ecosistema vivo. Y leyendo sus métricas corporativas, me sorprendió que el seguimiento no es estático. No te dan un PDF genérico de 100 páginas para que te busques la vida y te dicen, vuelve en 6 meses. ¿No? Trabajan en ciclos súper dinámicos de 3 a 4 semanas. Van evaluando métricas a través de la app o la plataforma. Así el tratamiento sube y baja su intensidad, adaptándose a los valles y picos naturales que tiene cualquier enfermedad crónica. Y creo de verdad que esto tiene un efecto secundario maravilloso del que no se habla tanto. ¿Cuál crees que es? Erradique esa tremenda soledad que acompaña siempre al enfermo crónico. Uf, totalmente. Es que el acompañamiento continuo es terapéutico en sí mismo. Sentir que un equipo entero de profesionales vigila todo tu panorama general, que están leyendo las señales en conjunto y ajustando el rumbo en tiempo real contigo, eso reduce enormemente la carga mental del afectado. Descansas. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para quienes nos prestan atención hoy? Si alejamos un poco el zoom y observamos toda esta evidencia, la gran conclusión es que la tecnología digital está rompiendo por fin los hilos de la medicina convencional. Sí, está abriendo puertas muy necesarias. Está permitiendo un nivel de hiperpersonalización y un seguimiento interdisciplinar que el sistema médico tradicional, pues oye, puramente por volumen, por burocracia y por la saturación de las consultas, no tiene la capacidad material de ofrecer ahora mismo. Los documentos corporativos lo dejan clarísimo. Inmunohealth no se presenta como un engañabobos ni venden curas milagrosas en frascos bonitos. Lo que están construyendo es un modelo logístico y clínico coordinado, rigurosamente anclado en la ciencia, pero con un barniz profundamente humano. Esa es la clave. Su meta como empresa es devolver la autonomía, la vitalidad y sobre todo el control a las personas que han quedado atrapadas en el laberinto de lo crónico. Y están utilizando la fibromialgia como punta de lanza para validar que este modelo funciona. Es que en esencia es enseñarle al paciente a reparar el cortocircuito de su propia alarma para poder recuperar su casa. Exacto. Y oye, todo esto plantea una pregunta importante que creo que deberíamos hacernos todos, mucho más allá de la fibromialgia o del dolor crónico. A ver, cuéntame. Si una plataforma digital hoy en día es capaz de cruzar nuestros datos biométricos, nuestra bioquímica nutricional, nuestra respuesta al movimiento y nuestro estado emocional, todo a la vez para tratar algo tan súper complejo como una enfermedad ya instaurada, Sí. ¿no deberíamos empezar a exigir este mismo modelo integrativo e interconectado para nuestro cuidado preventivo diario? Ostras, qué buen punto. Es que resulta asombroso observar lo ciegos y fragmentados que operamos sobre nuestra propia salud en el día a día, siempre esperando a que la alarma suene a todo volumen para intentar arreglar el problema. Deja muchísimo sobre lo que reflexionar, sin duda. Empezábamos hablando de cómo instalamos sistemas de seguridad carísimos para proteger nuestras casas de ladrillo, pero solemos dejar el mantenimiento de nuestro propio cuerpo, de nuestro sistema interno, en manos del azar o de soluciones fragmentadas de última hora. Así es. La salud humana no es un catálogo de piezas aisladas. Es un engranaje donde la mente, el intestino, las células y los músculos se hablan constantemente. Quizás sea hora de dejar de prestar atención solo a la sirena que hace ruido y empezar a entender y a cuidar la red eléctrica entera. Hasta la próxima exploración a fondo.